Saddam Hussein, el ocaso del tirano del desierto. Era diciembre de 2003. Bagdad, agobiada por la guerra, apenas respiraba entre escombros y tropas invasoras. Pero en Tikrit, el silencio se quebró al abrir una trampilla corroída. Bajo ella, un estrecho refugio ocultaba a un hombre. Saddam Hussein, cubierto de polvo, demacrado, tembloroso, el déspota que durante casi un cuarto de siglo gobernó Irak con puño de hierro, había sido apresado. Para comprender su derrumbe, es necesario remontarse a sus orígenes. Fue en un amanecer árido de abril de 1937 cuando, en la humilde aldea de Al-Auja, cercana a Tikrit, vino al mundo Saddam Hussein. Su madre, sumida en la desgracia, había perdido a su esposo y a su hijo mayor en rápida sucesión. Aquel niño huérfano, criado en la miseria del campo, creció entre el desprecio, la brutalidad y la incertidumbre. Su tutor fue su tío Khairal Talfa, un militar de ideales nacionalistas radicales que añoraba el esplendor perdido del mundo árabe como una afrenta que exigía venganza. Desde temprana edad, Saddam fue adoctrinado en la idea de un Irak poderoso, soberano y hostil hacia cualquier vestigio colonial. Su formación se basó en arengas incendiarias, textos históricos distorsionados y una sensación constante de humillación nacional. En 1957, con apenas 20 años, ingresó al partido Ba'ath, una agrupación que fusionaba el nacionalismo árabe con el socialismo. Allí encontró su vocación. Su primer acto relevante fue un atentado fallido. En 1959 participó en una conspiración para asesinar al entonces primer ministro Abdul Karim Qasim. La operación fracasó. Saddam, herido, huyó primero a Siria y luego a Egipto. Durante su exilio, estudió Derecho y ascendió en las filas del partido. En 1968, el Ba'ath dio un golpe de estado en Irak. Saddam, ya curtido, regresó. Rápidamente se erigió como el poder tras el trono, ocupando la vicepresidencia bajo Ahmed Hassan al-Bakr, aunque la autoridad real residía en él. A lo largo de esa década, tejió una red de aliados, eliminó rivales y sentó las bases de un estado policial. En 1979, cuando Ahmed Hassan al-Bakr anunció su renuncia, Saddam asumió el mando formalmente. Poco después, convocó una asamblea del partido y leyó una lista de traidores. Uno tras otro, sus camaradas fueron sacados de la sala, sometidos a juicios exprés y ejecutados. El mensaje era inequívoco: el nuevo líder no toleraría disidencias. Saddam forjó una dictadura personalista cimentada en el terror, la propaganda y un aparato estatal de vigilancia omnisciente. Su rostro inundaba murales, monedas, manuales escolares. Su voz resonaba en las ondas radiales. Su efigie colgaba en retratos monumentales que presidían cada urbe. El culto a su figura se convirtió en dogma. Bajo su régimen, Irak avanzó hacia la modernidad a un precio atroz. El petróleo financiaba la ilusión de una nación pujante, pero también multiplicó las prisiones clandestinas, las ejecuciones extrajudiciales y el exterminio de opositores. Ningún vecindario escapaba a la vigilancia. Siempre había un delator dispuesto a convertir cualquier comentario en prueba de traición. En 1980, Saddam optó por iniciar un conflicto bélico contra Irán, aprovechando la fragilidad del país tras su revolución islámica. Su ambición era erigirse como el caudillo indiscutible del mundo árabe, el baluarte secular frente al radicalismo religioso. La guerra se prolongó 8 años, marcada por una crueldad sin precedentes. Millones de bajas, ciudades arrasadas, armas químicas desplegadas sin miramientos. El enfrentamiento concluyó sin un vencedor claro, solo con una sociedad traumatizada. Irak quedó sumido en una deuda abrumadora, especialmente con Kuwait. Saddam exigió la condonación de los préstamos, argumentando que su nación había sido el muro de contención contra la expansión persa. Ante la negativa kuwaití, en un gesto de soberbia y desesperación, ordenó la invasión del emirato en 1990. La respuesta internacional fue inmediata. Estados Unidos lideró una coalición de más de 30 naciones. En 1991, la Operación Tormenta del Desierto expulsó a las fuerzas iraquíes de Kuwait en cuestión de semanas. Pero la derrota militar fue solo el principio. Las sanciones impuestas asfixiaron a Irak. El país quedó aislado, su economía en ruinas, su población sumida en la miseria.
Saddam respondió intensificando la represión, sofocó rebeliones kurdas y chiíes con una ferocidad inusitada, bombardeó pueblos, empleó gases tóxicos contra civiles. Las imágenes de Halabja, con niños agonizando por efecto del veneno, conmocionaron al mundo. Durante los años 90, el régimen sobrevivió gracias al terror, la manipulación mediática y un juego de sombras con los inspectores de la ONU. Negaba poseer armas de destrucción masiva, pero entorpecía cada verificación. Esta ambigüedad fue explotada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Aunque no existían pruebas que ligaran a Saddam Hussein con Al-Qaeda, la administración Bush lo incluyó en el eje del mal, fabricando una narrativa basada en arsenales químicos y nucleares ficticios. En marzo de 2003, sin aval de la ONU, comenzó la Operación Amanecer Rojo. Bagdad fue ocupada en semanas. Saddam desapareció, y mientras las fuerzas estadounidenses lo buscaban en búnkeres y refugios, Irak se sumía en el caos. La ausencia de un plan post-invasión desató un vacío de poder llenado por insurgentes, milicias y grupos terroristas. El 13 de diciembre de 2003, una pista llevó a los estadounidenses a una granja en las afueras de Tikrit. Tras minuciosas revisiones, hallaron un escondite subterráneo camuflado bajo ladrillos y tierra. Dentro, apareció un Saddam Hussein irreconocible. Barba hirsuta, mirada vacía, aturdido. No resistió. Junto a él, un fusil sin usar, un revólver, algunos dólares y un silencio elocuente. Su captura se anunció como el epílogo de una era sangrienta. La reacción entre los iraquíes fue polarizada. Mientras algunos festejaban, otros contemplaban el futuro con inquietud. Saddam fue trasladado inicialmente a una instalación clandestina, para luego ser entregado al flamante gobierno iraquí. Así dio comienzo la fase final, el proceso judicial por atrocidades contra la humanidad. El exdictador fue confinado en un complejo militar estadounidense en las periferias de Bagdad, donde durante los primeros días recibió evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas. Las imágenes difundidas mostraban a un hombre avejentado, físicamente quebrantado, pero que aún conservaba cierta altivez en la mirada, como si rehusara aceptar su derrota. Fue sometido a interrogatorios reservados, lejos de cámaras, mientras las autoridades iraquíes deliberaban sobre su destino. Finalmente, la coalición internacional y el gobierno provisional acordaron celebrar un juicio en suelo iraquí. Se estableció el Tribunal Penal Supremo, una instancia jurídica especial creada para enjuiciar a Saddam y su círculo cercano por crímenes de guerra y lesa humanidad. El proceso se inauguró formalmente el 19 de octubre de 2005 en una sala de audiencias fuertemente custodiada dentro de la zona verde. El caso seleccionado para iniciar el juicio fue la masacre de Dujail, un poblado al norte de Bagdad, donde, en 1982, tras un atentado fallido contra Saddam, 148 civiles fueron detenidos, torturados y ejecutados sumariamente. Este episodio simbolizaba la hazaña del régimen y, según los fiscales, ofrecía pruebas más contundentes que otros crímenes. El tribunal fue equipado con sistemas de transmisión global, permitiendo al mundo presenciar a Saddam en el banquillo, alternando entre actitudes desafiantes y mutismo absoluto. Rechazó la validez del juicio, del tribunal y del gobierno interino, proclamándose presidente legítimo de Irak y tachando el proceso de pantomima dirigida por los ocupantes. Su equipo de defensa, compuesto por abogados locales e internacionales, enfrentó obstáculos constantes, amenazas, limitaciones para acceder a evidencias e injerencias políticas. Varios letrados defensores fueron asesinados durante las audiencias. Los fiscales presentaron un caudal de pruebas irrefutables. Órdenes firmadas por Saddam, testimonios estremecedores de supervivientes, archivos del partido Ba'ath y registros de inteligencia. Los testigos relataron con crudeza las torturas, desapariciones y mecanismos de represión sistemática, muchos ocultos tras mamparas o con sus identidades protegidas. Un punto crucial del debate fue el grado de responsabilidad directa de Saddam. La acusación sostenía que los crímenes respondían a políticas de Estado orquestadas desde el poder, mientras la defensa argumentaba que el exmandatario desconocía muchos de estos actos y era víctima de una persecución política enmascarada de justicia. Tras más de un año de audiencias, en noviembre de 2006 llegó el veredicto. Saddam Hussein fue hallado culpable por la masacre de Dujail y sentenciado a la horca. La sentencia generó reacciones encontradas. Mientras sectores chiíes la celebraron como justicia tardía pero necesaria, muchos suníes la interpretaron como una vendetta política. Organizaciones globales de derechos humanos cuestionaron las garantías procesales y el uso de la pena de muerte. La ejecución se programó con celeridad.
el 30 de diciembre de 2006. Al alba del Eid al-Adha, festividad sagrada musulmana, Saddam fue conducido al patíbulo. Aunque las autoridades grabaron el acto oficialmente, fue la filmación clandestina de un celular que captó burlas, consignas sectarias y provocaciones durante los preparativos, la que conmocionó al difundirse. Saddam permaneció mayormente en silencio, salvo por breves invocaciones a Alá en sus últimos instantes. Las imágenes de su cadáver pendiendo de la soga dieron la vuelta al mundo, polarizando interpretaciones. Para unos era el epílogo de una tiranía sangrienta. Para otros, la confirmación de un proceso viciado de revanchismo. Sus restos fueron entregados a su clan y sepultados en Al-Auja, su pueblo natal, en un mausoleo que luego sería arrasado por el Estado Islámico. Reportes indican que sus huesos fueron reubicados secretamente para evitar profanaciones. Lejos de traer paz, la ejecución exacerbó las fracturas sectarias. La disolución del ejército, la purga baacista y la ocupación prolongada incubaron el caos. El vacío de poder derivó en milicias enfrentadas y, en 2014, en el ascenso del ISIS, cuyo régimen de terror superó en barbarie al de Saddam. Analistas coinciden en una paradoja. Pese a su crueldad, el dictador había mantenido una estabilidad precaria en un país de fracturas históricas. Esto no excusa su régimen, pero evidencia la miopía de no planificar una transición real. Su juicio, aunque simbólico, quedó como ejemplo de cómo no implementar justicia transicional. Fallas procesales, injerencias políticas y una ejecución precipitada impidieron cualquier reconciliación. El legado de Saddam perdura. 25 años de poder absoluto, guerras catastróficas y una maquinaria represiva meticulosa. Los kurdos no sanan las cicatrices del gas mostaza, los chiíes, las masacres sistemáticas. Los ex-baacistas, el ostracismo. Irak cambió una dictadura por una anarquía que aún busca equilibrio. Las heridas de su era siguen supurando en la memoria colectiva. La figura de Saddam Hussein permanece como un enigma histórico. Para unos encarnó la tiranía despiadada, para otros representó la resistencia antiimperialista. Su legado resulta incomprensible sin analizar el tablero geopolítico que lo moldeó, el nacionalismo árabe en ebullición, la Guerra Fría y las batallas por el oro negro. Las potencias occidentales alternaron entre apoyarlo, como durante su conflicto con Irán, y demonizarlo tras la invasión a Kuwait, siempre según conveniencias estratégicas. El proceso judicial solo abordó una fracción de sus atrocidades. Quedaron en la sombra el genocidio Anfal contra los kurdos, la red de centros de tortura, las fosas comunes con miles de desaparecidos. Su ejecución puso fin jurídico a su vida, pero abrió interrogantes persistentes. 2 décadas después, Irak sigue siendo un rompecabezas sin resolver. Los jóvenes heredan un país fracturado donde conviven escombros físicos y sociales. La sombra de Saddam aún proyecta su silueta sobre la psique nacional. Su ascenso, su dictadura, su caída y su patíbulo conforman un manual trágico sobre los peligros del poder absoluto, los límites de la justicia victoriosa y el costo humano de las intervenciones bélicas.